tardes a todos, a todas. Gracias por estar presentes, por participar de esta jornada. Bienvenidos y bienvenidas al colegio, están en el Zoom, que están presencialmente. Bueno, esta jornada que nos convoca en el día de la fecha, la realizamos en conjunto con la Comisión de Abogacía Joven, con la Comisión de Honorarios y con el Departamento de Iniciación Profesional. Y la idea de esta jornada, y de todas las jornadas del colegio, perdón, ¿se escuchaba? Porque por ahí no se escuchaba. Cualquier cosa digan en el chat si no se escucha bien, quienes están en Zoom. La idea de esta jornada y de todas las jornadas, por supuesto, es estar en constante capacitación y actualización de contenido sobre todo, y brindar herramientas básicas para el ejercicio de la profesión. Ahí está. Honorarios, obviamente, es un tema fundamental para nuestro ejercicio, porque básicamente es lo que nos va a permitir vivir de la profesión. Así que no solo tenemos la obligación, sino el derecho, ¿no?, de cobrar nuestros honorarios. Así que bueno, hoy nos convoca esta jornada. Va a disertar la doctora Anabela Prego. Ella es abogada litigante, posgrado en escribanía, maestría en Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario, es vicepresidenta de la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de Quilmes y es la directora del Instituto de Derecho Registral de nuestro colegio. Así que ya, sin más, le vamos a dar la palabra a Ana, que para la herramienta. Bueno, buenas tardes. Me voy a parar, yo no voy a poder estar sentada. Bueno, en principio, muchas gracias a la Comisión de Abogacía Joven y al Departamento de Iniciación Profesional por brindarme la confianza para poder dar esta clase. No va a ser una clase magistral, es que tiene que ver con un poco de estudio y también un poco de experiencia profesional a lo largo de los años. Esta charla está destinada más que nada a noveles y jóvenes abogados. Sin perjuicio de eso, obviamente está abierta a todos los matriculados porque todos ejecutamos, todos cobramos, todos vivimos de lo mismo. Y bueno, es también para reflotar alguna pauta, alguna cosita que más que nada también teniendo en cuenta ahora el régimen de notificaciones electrónicas, vamos a tocar un poquito ese tema. El carácter que tienen los honorarios. Vamos a ir atravesando también todo lo que es notificaciones, embargos de distintos tipos, algunas nociones generales de lo que es la ley de honorarios profesionales y también algo de lo que era el decreto ley antes de 2017. En principio, como bien decía Liz, es el ejercicio de nuestra profesión cuando somos abogados independientes y autónomos. Estamos sujetos, o sea, nuestro medio de vida está sujeto a la regulación de honorarios y al cobro de los mismos. Algún afortunado tendrá la suerte de tener clientes que vayan y le paguen los honorarios, otros generalmente se pacta algún plan de cuotas, porque a veces los honorarios son bastante altos, más que nada con la situación que tenemos hoy en día se hace bastante difícil afrontarlo. Entonces, se da esta posibilidad y también están los clientes que no nos pagan o las contrapartes, que cuando regulan honorarios se enojan y no nos quieren pagar, entonces tenemos que acceder a la vía ejecutiva. Y es también, como decía Liz, más allá de un derecho, porque no está en tela de juicio que esto sea un derecho, es un derecho que tenemos todos, sino también es un deber. Tenemos el deber de cobrar los honorarios, en el caso de no cobrarlos, o sea, hay una cuestión también que tiene que ver con la renuncia o la cesión, o sea, la renuncia no se puede hacer, se pueden ceder, ese tema después si quieren lo tocamos, pero en principio es un deber en el caso de que nosotros no cobremos los honorarios que no son regulados, vamos a tener consecuencias con la caja el día de mañana por el tema de los aportes y también podríamos incurrir en una falta de ética que es pasible de alguna sanción en el caso que se denuncie. Entonces tenemos que es un derecho, que es un deber y también es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad el cobro de honorarios? Porque gozan de un carácter, también yo voy a achicar esto, así tampoco se comparte en la pantalla y pueden ver la final. ¿Por qué es necesario el cobro de los honorarios? Porque
¿Se ve ahí? Ahí está. Porque tienen carácter alimentario. Los honorarios tienen carácter alimentario, esto lo sabemos todos. Y no se trata de una concepción meramente poética, por decirlo de alguna manera, sino que está expresamente establecido en la ley. El artículo primero de la Ley de Honorarios Profesionales, 14.967, nos dice claramente, precisamente, que los honorarios tienen un carácter alimentario y también gozan de lo que es el orden público, el beneficio del orden público. ¿Qué va a pasar con el carácter alimentario? Bueno, vamos a tener distintos beneficios, por ejemplo, vamos a tocarlo más adelante, el tema de no tener que pagar tasa alguna, eso lo vamos a ir tocando un poquito más adelante. Bueno, que no difieren tampoco de los sueldos y salarios que gozan de las personas que trabajan en relación de dependencia. Y bueno, también se le da el tratamiento correspondiente, o sea, con mucha celeridad, porque bueno, se trata justamente como decirlo de alguna manera, del sueldo con el que vivimos y con el que es nuestro medio de vida y con el que bueno, vivimos, pagamos alquileres, tenemos distintos gastos, ponemos plata para poner en funcionamiento el estudio, por eso revisten esta característica y también de esta manera también están protegidos por la ley y lo vamos a ver a lo largo de la clase porque también está la aplicación del artículo 552 del Código Civil y Comercial que le da, o sea, en el tema de lo que son intereses, le da el mismo carácter que una cuota alimentaria en un proceso de alimentos respecto de lo que es la aplicación de la tasa. ¿Me podés? Buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los fundamentos de la onerosidad de la actividad. Esto en principio porque ninguna actividad se presume gratuita, eso ya lo sabemos, más aún cuando tiene esta cuestión acá en el artículo de 1322 del Código Civil y Comercial, nos habla de mandato y dice que el mandato se presume oneroso. Esto tiene su génesis en el artículo 1871 de Vélez, cuando hablaba de lo mismo, del mandato que es oneroso cuando consiste en los trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario, es decir, el ejercicio pleno de la profesión. Este es el fundamento de la onerosidad de la actividad. Vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, como les decía antes, otro beneficio que tiene el carácter, darle el carácter de alimentario a los honorarios es la aplicación de la tasa de interés. Esto igualmente lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de las opciones A y B del artículo 54 de la ley. Lo que dice acá que bueno, las sumas debidas por alimentos, como el honorario tiene carácter alimentario, van a poder aplicarse la tasa de interés más alta que cobran los bancos a sus clientes. Habla sobre las reglamentaciones del Banco Central. Las reglamentaciones del Banco Central nunca tuvieron lugar, el Banco Central nunca reglamentó esta situación, entonces tuvimos que ir buscando la manera de poder hacer aplicable esta norma y en este caso lo que estamos, o sea, hay una unidad de criterio, una unificación de criterio, por lo menos en los juzgados de Quilmes, que bueno, la tasa que se aplica a estos casos es la tasa activa en restantes operaciones. Esa es la tasa más alta y es la que usamos en general los que hacemos familia para liquidar alimentos y es la que se va a aplicar en una de las opciones del artículo 54 de la ley. Yo lo que les voy a pedir es que si tienen alguna consulta o algo no se va entendiendo a medida que lo voy explicando que me frenen, que me pregunten, no tengo problema con eso. Me había olvidado de decirles. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la notificación de los honorarios regulados. Estamos en el marco de un proceso, vamos a ponerle por ejemplo un proceso de alimentos, ¿hacen familia acá? Bueno, en general un proceso de alimentos, el condenado en costas es el alimentante, vamos a poner este supuesto y después, bueno, si alguien tiene algún caso concreto lo podemos ir conversando. El artículo 54 nos va a dar la pauta de cómo vamos a notificar los honorarios y nos va a decir que lo tenemos que notificar personalmente y por cédula.
y lo tenemos que notificar tanto al beneficiario, en este caso sería nuestro cliente, y a la contraparte, que va a ser la persona que nos va a tener que abonar los honorarios, al obligado al pago, al condenado en costas. ¿Bien? También el artículo nos habla sobre otros medios fehacientes, que ahora los vamos a ver, y también vamos a ver qué es lo que requiere para que sea válida la notificación por otro medio que no sea cédula. Bien. ¿Dónde vamos a notificar los honorarios? La ley es súper clara al respecto y nos dice que, en el caso de que sea nuestro cliente, los honorarios los vamos a regular siempre al real. No los podemos notificar al domicilio constituido. Sí o sí tiene que ir al domicilio real, salvo está la excepción que me hayan sustituido el patrocinio o haya renunciado y el cliente se haya presentado con otro letrado, haya constituido domicilio y ahí lo puedo notificar en un domicilio constituido que no sea el mío, que sea el de otro letrado que lo esté patrocinando en ese momento. Si no, va siempre al real. Y a la contraria, tenemos la posibilidad de notificarla al domicilio constituido. Esto es totalmente válido. Ahora, puede ser domicilio constituido físico o domicilio constituido, en este caso, como se están dando las cosas, al domicilio electrónico. Anabel, una pregunta. Sí. ¿Y si a la contraria también la sustituyeron en el patrocinio? Bueno, ahí aplica el artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial, que habla sobre los domicilios que están vigentes en el transcurso del proceso. Okay. Las notificaciones siempre van a ser, esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las notificaciones son válidas en los domicilios constituidos del expediente mientras no se constituyan unos nuevos. ¿Bien? Gracias. Bueno, en principio tenemos, como vamos a mandar la cédula a nuestro cliente al domicilio real, vamos a tener que usar la cédula que va al domicilio físico en formato papel de la acordada 3397. Es la cédula que ya conocemos todos, pero lo que le tenemos que agregar y no nos tenemos que olvidar, además del artículo 54, es la leyenda que en la acordada de la Corte nos dice que tiene que contener, que es que la cédula fue firmada digitalmente y que genera el código QR y un código de verificación donde la parte receptora va a tener que ingresar a la página de notificaciones ssba.org/verificaciones, pone el código y ahí va a ver que la cédula es totalmente válida. Esta es la cédula que va al formato papel. ¿Me querés pasar al que sigue? La de abajo. Acá. Muy bien. Ahí está. A las electrónicas también se le pone el costo de cédula. No. ¿No? Las electrónicas salen generado automáticamente. Ok. Espera, acá tenemos. Se lo pongo por lo que me parece. Sí, no está de más, pero con las electrónicas sale directamente. O sea, lo genera directamente el organismo cuando la confronta. Bueno, justamente la cédula electrónica de la acordada 3845, y acá, este es el modelo de cédula que igualmente no se llega a ver, lamentablemente, todos la conocemos igual, y acá hacemos mención a la pregunta que justo hacía la colega respecto de los domicilios constituidos. El artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial nos dicen que los domicilios constituidos subsistirán para todos los efectos legales hasta la terminación del juicio o hasta la constitución de uno nuevo. Tenemos que tener en cuenta que la ley de honorarios profesionales 14967 es complementaria del Código Procesal Civil y Comercial. Hay que tomarlo de esa manera, ¿bien? Porque nos va a dar muchas pautas que son más de forma que de fondo. Bueno. Ahora, ¿cómo lo podemos notificar también? Habíamos dicho que el articulado de la ley de honorarios profesionales nos hablaba de medios fehacientes. Los medios fehacientes los vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 143, y nos va a decir que es medio fehaciente: correo electrónico oficial, acta notarial, telegrama colacionado o carta documento con aviso. Cualquiera de estos medios va a estar correcto y va a ser válida la notificación en tanto y en cuanto el contenido de la notificación sea el mismo que nos requiere el artículo 136, que es el contenido de la cédula. Entonces, vamos a tener que desmembrar una cédula si queremos notificar, por ejemplo, por carta documento,
y plasmar el nombre y apellido de la persona requerida, su domicilio, el juicio que se practica, el juzgado donde está radicado y bueno, los proveídos con la firma y demás. Bueno, también tenemos la posibilidad de notificar en los domicilios electrónicos que están registrados en la página de la Corte. Esta es una herramienta que podemos usar cuando queremos notificar y a veces no tenemos domicilio constituido. Hay entidades que están obligadas por la acordada 3989 a constituir domicilio, a registrar más que nada, más que constituir, registrar domicilio electrónico en la página de la Corte. Esto podemos entrar a la página de la Corte, o sea, buscamos registros electrónicos, el registro de domicilios electrónicos, nos va a aparecer esta pantalla y vamos a poder ver qué entidad es, en qué sector, el domicilio, el tipo de domicilio y si el domicilio es para recibir demanda, para recibir oficio, para recibir lo que sea. Las entidades bancarias, las entidades de salud tienen la obligación de hacerlo y la acordada también dice que las personas físicas, a medida que vayan interviniendo en procesos, tienen también la obligación de hacerlo. La verdad que no sucede, la legislación la hacen más que nada las empresas, no tanto las personas físicas, pero bueno, no deja de ser una obligación y está bueno siempre antes de notificar buscar a ver si la persona física o jurídica tiene algún domicilio registrado, se puede denunciar en el expediente, se puede enviar allí la notificación mediante la cédula que vimos anteriormente y bueno, el juzgado lo va a tener que tomar como válido porque así lo dice la acordada. Hubo también un planteo en el que decían que no se podían notificar este tipo de cuestiones a domicilios electrónicos porque estaba violando una cuestión de derecho de defensa y demás. La cuestión es que la ley 15.230 es una ley provincial, en su artículo 12 nos va a decir que estos domicilios están habilitados para recibir este tipo de notificaciones, incluso aquellos que según la legislación vigente deban ser diligenciados al domicilio real. Así que si tienen domicilio registrado en la página de la Corte, se puede denunciar y es válida la notificación allí. Se allana muchísimo más el camino porque no tiene que ir una cédula, bajo responsabilidad de parte, pedir informe, RENAPED y demás. Está buena la opción, hay que usarla también. Bueno. Bien, vamos a seguir hablando un poco de la firmeza de los honorarios. ¿Cuándo va a empezar a operar la mora? Una vez que estén notificados. Bien. Bueno, el artículo 54, que siempre vamos a tener que transcribir en todas las notificaciones, nos dice que los honorarios deben abonarse dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto regulatorio. Nunca sucede. No, nunca sucede. Es muy importante, esto me olvidaba de decirlo, es muy importante que apenas tengamos la regulación, es importante notificarla, porque a partir de ahí es cuando van a quedar firmes y a partir de ahí es cuando va a empezar a operar la mora. Si no notificamos, no hay mora, no quedan firmes, nunca va a haber mora, el interés no va a existir directamente. Entonces, vamos a notificar los honorarios. Después vemos si hablamos con el otro colega, si arreglamos, si hacemos un plan de pago, pero ante la duda, lo mejor siempre es notificar. Sí. Hay que notificar, sí, como dice Liz, a las dos partes. A nuestro cliente, siempre al real, y a la otra parte, bueno, la condena de costa se puede constituir. ¿Qué pasa si los honorarios son apelados? ¿Cuándo empieza a operar la mora? ¿Bien? ¿No sabemos? Bueno, el artículo 57 nos habla sobre esta cuestión de los honorarios apelados, sea por alto o por bajos. Generalmente es por bajos, pero bueno, lo que nos va, la respuesta que nos va a dar la ley es que si la resolución que apela a los honorarios fue confirmada por la Cámara, la mora va a operar al momento en que se notificó en primera instancia, en el juzgado de origen. Pero si la resolución fue revisada, o sea, la Cámara no la confirma, sino que la revisa, y plantea nuevos honorarios, por ejemplo, hubo un caso hace poco en el que habían regulado honorarios por 2,68 IUS. No sé, tremendo por debajo de la ley, se hace un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, la revocatoria el juzgado dice pase a la Cámara directamente,
o sea, dándole la opción de replantearse, no lo hacen, sube a cámara, la cámara los revisa y los eleva a 7 lius, que es el mínimo. Ahora después vamos a hablar también del mínimo del artículo 22. Bueno, ¿a partir de cuándo empieza a operar la mora en una resolución que fue recurrida? Va a empezar a operar la mora a partir del 10º día, o sea, a partir del día 11, después de la notificación de la segunda instancia, es decir, de la que revisa, de la resolución que lo revisa. Ahí va a empezar a operar la mora en este sentido. Bien, ¿cuál es la vía procesal para el cobro? Acá vamos a tocar un poquito lo que decía el artículo 58 de la ley 8904 y también el 58 actual. La diferencia es que el artículo 58 del decreto ley lo que nos daba era un título ejecutivo, pero el artículo 58 nos habla de un título ejecutorio. Ahí está la diferencia, porque en base a, o sea, ahora sí o sí todo título es ejecutorio. Cuando se hablaba de un título ejecutivo, si bien el artículo 58 de la nueva ley lo que hace es perfeccionar un poquito lo que decía el artículo 58 del decreto. Básicamente dicen lo mismo, pero el decreto ley tenía algunos vacíos legales que la ley de honorarios vino a salvaguardar. Por ejemplo, dice que no están sujetos a mediación. Obviamente no están sujetos a mediación. Antes tampoco estaban sujetos a mediación, pero era pasible de ser planteada alguna nulidad por la falta de mediación. Hay colegas que lo han hecho y bueno, de esta manera así ya queda allanado el camino para que directamente sea un cobro ejecutivo. Más que un cobro ejecutivo, el trámite que se va a usar es una ejecución de sentencia. Lo dice claramente la ley. La ley dice que tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia. Y ojo, lo puede hacer por incidente separado o a elección del letrado en el mismo expediente. Generalmente lo que se suele hacer es... De este lado me quedo. No te vayas. Me voy lejos. Ok, me voy. Bueno, en general, ¿está bien? En general, lo que se hace es iniciarlo en un expediente separado. Acá no hay unidad de criterio en el juzgado, porque si nosotros queremos iniciar una ejecución de sentencia, un cobro ejecutivo de honorarios dentro del mismo expediente, nos van a decir ocurra por la vía que corresponda. Entonces, vamos a tener que iniciar el expediente de incidental de cobro de honorarios. Me acerco igual porque tengo que cambiarla. Bueno. Va a proceder entonces el juicio ejecutivo. Lo que nos dice el artículo 518 del Código Procesal respecto de los juicios ejecutivos es que la obligación que se exige tiene que ser, en caso de sumas de dinero, de cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Entonces acá vamos a hablar un poquito, muy poquito, de las dos opciones del artículo 54 y luego vamos a hablar de la realización de la opción para el cobro de esos honorarios. Tenemos dos opciones: reclamar los honorarios expresados en ius, prevista ante la ley, con el 12% anual. Y si no, reclamar los honorarios regulados al momento de la mora, es decir, al momento en que opera la mora, el que los notifico al día pasados 10 días, al día siguiente empieza a operar la mora, más, como vimos un poquito más atrás, con la aplicación del artículo 552 respecto de la tasa de interés, que lo que habíamos dicho es que es la más alta la tasa más alta que utilizan los bancos. En este caso, por lo menos en el Departamento Judicial de Quilmes, la tasa activa de restantes operaciones. Ahora igual vamos a ver un poquito respecto de lo que es liquidación. ¿Cómo? Hay que hacer el cálculo. Acá yo hice un ejemplo y ahora vamos, esto está súper fresco porque aparte de tenemos con la nueva acordada que salió ayer. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a poner de ejemplo que tenemos una regulación de febrero. Vamos a ejecutar ahora. Le dimos un montón de tiempo. La cuestión es la siguiente. En el inciso A vamos a poder multiplicar la cantidad de ius más el 12% de interés anual. Este era el valor del ius hasta 30 de junio, porque el
nuevo es retroactivo al 1 de julio. Ponele que nos regularon 10 use. El valor del use en su momento era 9.950. En total nos va a dar 99.500. Y el doce anual de 99.500 es casi 12.000 pesos. Lo que vamos a reclamar en principio son 11.000 y pico de pesos, perdón, 111.440 pesos. Solo los efectos de manifestar una suma líquida. Porque esto después se va a poder actualizar al momento del efectivo pago. Porque ¿qué pasa? Ahora igual vamos a ir un poquito más adelante. Pero para que poder, o sea, lo esencial para el cobro ejecutivo es poder ejecutar, poder embargar y poder luego cobrar. Y para eso tengo que determinar un monto. Bien, el monto que vamos a usar es el del use al momento de la ejecución más el 12% anual. Y se puede llegar, una vez que está abonado ese monto, se puede llegar a actualizar por el tiempo que transcurrió. Y bueno, si no tenemos el inciso B, el valor del use al momento de la mora. En febrero, como estamos hablando acá, una regulación de febrero, el use estaba a 7.107, hablamos de 71.070 pesos, y con la tasa activa al mes de agosto se nos va a casi 114.000 pesos. Acá los invito igualmente a hacer siempre la cuenta en Colproba. Hay una calculadora de actualización de montos donde ahí pueden jugar un poquito para ver qué es lo que conviene más. Estos son valores, ya te digo, de junio y con una regulación de febrero. Pero tenemos una nueva acordada, que es la 4114, con fecha de ayer, que hace retroactivo el valor del use a 12.083 pesos, cuando antes era 9.950. Entonces, si tomamos y a partir de septiembre hay otro aumento de 13.150, 149. Entonces, si antes estábamos hablando de una regulación de 111.000 pesos, con la actualización del use ahora estamos hablando de una de 135. Entonces, ¿cuál es la opción que voy a utilizar para poder cobrar mis honorarios? La que mejor nos convenga, la que sea más alta. En este caso específico es la del inciso A, que es el valor del use multiplicado por la cantidad de use con el interés anual. Esto es hasta el momento del efectivo pago, es decir, hasta que te cumplan todos los honorarios se puede llegar a actualizar. ¿Alguna duda ahí en el Zoom? Hay varias. Bueno, vamos. Dale, sí, así después entro en ejecución directamente. ¿Dónde pueden conseguir las tasas de intereses? Yo lo que utilizo es la calculadora de Colproba. Tiene varias calculadoras, es para hacer liquidaciones laborales, actualizaciones de monto, liquidación de cuotas vencidas. En cualquiera yo la que utilizo más para este tipo de casos es la actualización de montos de Colproba, donde te da la posibilidad de utilizar las distintas tasas. La tasa activa, restantes operaciones, la tasa pasiva, descuento de 30 días. Esa es la que yo, por lo menos, es la que utilizo. Eso se actualiza automáticamente, digamos, entonces siempre está actualizada, está buena para usarla. Preguntan cuál es el plazo de prescripción para ejecución de horarios. Bueno, eso después lo hablamos un poquito más adelante. Bien. Mabel pregunta, si te lo fijan en pesos, ¿cómo haces? Bueno, eso va a depender de si fue, seguramente si lo fijaron en pesos fue con la aplicación del decreto ley. Eso tiene que ver, la aplicación del decreto ley, la ley nueva tiene sanción a partir, creo que fue de noviembre de 2017. En un momento se hablaba de, la retroactividad de la ley, qué aplicación, porque muchos estábamos con procesos, con juicios en trámite, con procesos en el medio, se nos cambia la ley, entonces ¿cómo nos regulan los honorarios? Lo que se resolvió fue que las actividades, las actuaciones que se realizaron previo a la promulgación de la nueva ley van a ser regulados con el decreto ley. Y ahí lo va a tener que cobrar en pesos. Puede actualizar con la tasa activa.
pero bueno, así lo determinaba la ley y, bueno, qué sé yo, a mí me ha pasado en una sucesión de que una parte del honorario me lo regularon en base al decreto ley y la otra en base a la nueva ley. Entonces tenía dos regulaciones con dos tasas de interés diferentes, bueno, con un valor totalmente distinto, porque bueno, el BIUS después se va actualizando con el paso del tiempo. Fíjate que cuando sale la acordada con el valor del BIUS, con el decreto y valor del BIUS, o sea, lo actualiza los dos. Correcto, sí. Pero bueno, lo más probable es eso, es que le hayan regulado honorarios con el decreto ley porque las actuaciones que tuvo dentro del expediente fueron con el decreto. Si fueron ahora, están mal regulados. Hay una pregunta que es interesante que dice que está relacionada con las notificaciones. A ver. Dice, ¿se puede pedir notificar honorarios en un domicilio electrónico a un letrado cuando éste no lo constituyó en el expediente? No. Ya que es diferente, porque su actuación era anterior a la entrada en vigencia de las notificaciones electrónicas. Mira, no, en ese caso, o sea, cuando entró en vigencia la aplicación de las notificaciones electrónicas, todos tuvimos la obligación de constituir nuevo domicilio. Si el domicilio no está constituido, si el domicilio electrónico, por más que lo tenga, porque todos los letrados lo tenemos, no está constituido en el expediente, si no hay un proveído que dice, tiene por constituido el domicilio tal, no es un domicilio constituido. O sea, sabemos que se puede hacer cualquier cosa, que podemos mandar, que hay errores que se cometen y demás, pero puede ser, o sea, es totalmente pasible de atacarse en nulidad, porque si no está constituido dentro del expediente, por más que exista el domicilio, porque esto también tiene que ver con la opción que tiene la persona de cambiar de letrado, de constituir otro domicilio y demás. Si no está constituido, va a tener o que denunciar que tiene un domicilio constituido o notificarlo al real. Bien, ¿alguna más? Dale. Bueno, para empezar a hablar de un poquito del inicio, vamos a pasar rápidamente por lo que es la competencia, que igualmente no hay mucho más que aclarar. Tenemos el artículo 6, el 166 y el 499 del Código Procesal Civil y Comercial. Todos dicen más o menos lo mismo, es decir, que es el juez de origen, el que dictó la sentencia, es el que va a tener que continuar conociendo en la regulación que justamente él realizó y que no se puede cobrar. Bueno, como dijimos, el artículo 58 nos daba la posibilidad de iniciarlo en incidentes por separado o bien dentro del mismo juicio donde fueron regulados. Como esta opción no es algo que, como ya dije, no hay unificación de criterios, generalmente lo más cómodo, aunque la ley nos dé la opción, lo más cómodo para todos es iniciarlo por incidente separado. ¿Cómo lo vamos a formar? Con la demanda que promueve todo el escrito de demanda, con la liquidación que se realice. Es muy importante en este caso hacer la opción, realizar la opción del artículo 54, si vamos a solicitarlo por el inciso A o si lo vamos a solicitar por el inciso B. Vamos a tener que acompañar la sentencia, la confirmación de cámara o la revisión que ésta haga en el caso de que hayan sido apelados y las notificaciones que demuestren firmeza. Carta documento, acta notarial, la cédula con el informe, la que hayamos elegido con la certificación de firmeza, es decir, que fueron debidamente notificados. Sí. ¿No es lo mismo hacerlo por radicación de coincidente en un juzgado? ¿Por qué es mejor por incidente? Por incidente se puede, o sea, porque es un expediente aparte, el incidente. Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sería mejor el incidente? El incidente igual lo sorteás y lo sorteás, o sea, pedís la radicación en el mismo juzgado donde fue. ¿Cómo? No se sortea. Va directamente. Claro, o sea, vos o sea, se inicia como si fuera un expediente autónomo, pero pedís radicación en el mismo juzgado donde cayó el principal. Claro, yo lo que inicié pedí la conexidad y... Correcto, es que se hace así, pero lo hiciste por vía incidental. No hiciste dentro del mismo expediente. No, obviamente, lo pedí. Por eso. Pedí. Está correcto. Lo que decís es correcto. Obviamente, cuando vamos a iniciar un incidente, vamos a pedir radicación por conexidad con el expediente principal donde fueron regulados los honorarios, porque más allá de eso, igualmente se podría, si se quisiera iniciar sin radicación por conexidad, es mucho más cómodo porque ahí tenemos, o sea, directamente desde el juzgado pueden vincular
la sentencia, las notificaciones del expediente principal, que van a allanar el camino para poder hacer el cobro mucho más ameno y más rápido. Claro, yo entendía que iniciar directamente el vía civil, parte de... No. Si es en el caso que estábamos poniendo de ejemplo de un juicio de alimentos, lo vamos a iniciar en el juzgado de familia que haya regulado el honorario por el alimento. No necesariamente esto, que vaya por vía incidental no significa que se tenga que radicar en el fuero civil. Significa que podemos iniciarlo aparte por una cuestión más prolija procesalmente, pero obviamente va a tener que, como vimos antes en la competencia en los artículos 6, 166 y 499, va a entender el juez que ya resolvió. ¿Bien? Esto también es importante porque, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la notificación de la citación de venta, que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el constituido en el principal. Ahora después lo vamos a ver. Bueno. Acá, como hablamos al principio, por el carácter alimentario, tenemos el beneficio de gratuidad en la ejecución de honorarios, porque no se nos exigen los recaudos previsionales y de colegiación. No se nos exige el pago del bono y del IUS previsional. Esto también nos va a servir para aplicarlo en el caso que tengamos que pedir algún tipo de oficio, de informe. Por ejemplo, en el RENAPEC se suele abonar una tasa si tenemos que determinar algún domicilio. Esto nos exime de pago, es como actuar con beneficio de liquidar sin gastos. Se asimila muchísimo y esto está plasmado en el artículo 58 de la ley. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en lo que es la opción del artículo 54. Cuando iniciamos el expediente de cobro ejecutivo de honorarios, aparte de la documentación que tenemos que acompañar al expediente, vamos a tener que manifestar qué opción vamos a realizar. Entonces ahí es cuando vamos a tener que hacer la cuentita, porque en base a eso se va a liquidar, se van a liquidar también las costas e intereses, que hay distintas maneras en que los juzgados lo plantean, lo plasman en el primer proveído. Generalmente ponen la suma de tanto en concepto de capital, la suma de tanto en concepto de aportes y la suma de tanto en concepto de capital e intereses. Hace muy poquito a mí me pasó que en vez de ponerme una suma líquida en intereses y costas, me pusieron un 25% más. Nunca lo había visto, me pareció novedoso, por decirlo de alguna manera. Sí. Hace mucho que lo ponen. ¿Cómo? Hace mucho que lo ponen. Generalmente, o sea, por lo menos en los casos que yo estuve ejecutando, los ponen en pesos. El porcentaje no me había pasado nunca, me pareció bastante curioso. Bueno, acá el tema es importante el tema de la expresión de monto, porque nos exige el artículo 772 del Código Civil y Comercial que cuantifiquemos el valor, es decir, tenemos que referirnos al valor real. Puede ser expresado en moneda, o sea, tiene que ser expresado en pesos, y si no lo es, tiene que ser determinable, como habíamos dicho anteriormente con el 518 del procesal, o si no, acá en la última parte nos habla de moneda sin curso legal que sea usada habitualmente, el IUS. Bien. Importante, si realizamos opción A, lo que vamos a tener que manifestar, o sea, vamos a tener que expresar los honorarios que fueron regulados en la cantidad de IUS. Vamos a tener que tener en cuenta también el valor del IUS actual informado por la Suprema Corte, que hoy en día son 12.083 pesos, y se puede siempre salvaguardar diciendo que sin perjuicio del reajuste o mayor valor que pudiera corresponder a la fecha del efectivo pago, porque se va a tener por cumplimentada toda la obligación de pago de honorarios cuando cobremos el último peso. Si pasó el tiempo y el IUS aumentó, lo vamos a poder ajustar. Bien. Y la opción B, vamos a tener que convertir en pesos a la regulación con el IUS que existía, que estaba vigente al momento en que se constituye la mora, y luego vamos a poder
aplicarle la tasa del 552 del Código Civil, que es la más alta que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, sí, no sé si... Sí, que son para después. Ah, está bien. Bueno, vamos a hablar ahora de embargo. El embargo en este juicio, en este tipo de procesos ejecutivos, tiene un carácter esencial y necesario. Si no tengo nada que embargar, no puedo ejecutar. Entonces, es súper, el primer proveído que el juez nos dicte es que se decreta, cuando nosotros armamos la demanda tenemos que denunciar los bienes que conocemos, o en el caso de que no los conozcamos, manifestar que no los conocemos y pedir distintos oficios. Por ejemplo, podemos pedir oficio al Banco Central para ver dónde tiene cuentas, si tiene cuentas vigentes, si tiene billeteras virtuales. Tenemos que facilitarle al juzgado esta información, o bien manifestar que la desconocemos para poder pedir los oficios, porque si no manifestamos, denunciamos que conocemos bienes del deudor, no va a ser posible la ejecución no va a ser posible ningún embargo alguno, y por lo tanto el proceso va a carecer de objeto, porque el objeto es terminar cobrando. Si no denunciamos que tiene haberes, que trabaja en tal lado, que tiene un auto, que tiene una moto o lo que sea, no vamos a poder proceder al embargo y no vamos a poder cobrar los honorarios. Entonces, el embargo es el primer trámite que va a tener el expediente. Una vez que se efectivice el embargo, nos van a dar lugar a la citación de venta, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Como dije, no existe el principio de ejecución de sentencia si no existe embargo, y es nulo el procedimiento que no dicte embargo. Bien, si cita antes en un proceso de cobro ejecutivo, si cita antes a la persona a poner excepciones sin que haya embargo, este procedimiento va a ser nulo. Bien. Bueno, avanzamos con los distintos tipos de embargo. Gracias. Bueno, acá vamos a hablar de distintos tipos de embargo. En principio vamos a poner el que casi nunca se da, que es el embargo de bienes muebles. Esto se hace a través de un mandamiento de embargo en el domicilio del deudor. Y en el mismo acto en que se lo notifica, se lo cita a que oponga excepciones. Las excepciones son las del 504, que son únicamente falsedad ejecutoria, prescripción, pago, quita, espera o remisión. ¿Qué pasa con este caso? O sea, para poder embargar bienes muebles yo tengo que manifestar qué podría tener o no el obligado al pago. Generalmente, las cosas que hay adentro de la propiedad de una persona no vamos a tener conocimiento de ello. Entonces, no sé si alguna vez hicieron algún mandamiento de embargo de bienes muebles. ¿Hiciste? Me lo ordenaron cuando Sí. había denunciado el trabajo y recibo de sueldo. Mandamiento de ejecución y embargo. Sí. ¿No le embargaron el sueldo? ¿Te dieron directamente? No, me cambió todo. Yo le seguí, era mi primero. Claro. Se lo seguí y después me terminé enterando que yo tenía que acompañar a la persona notificada. Claro, bueno, ahí hay una cuestión. Ojo con eso también. Porque en los juzgados, si nosotros denunciamos, no conozco bienes, ningún tipo de bienes, pero quiero ir a ver qué hay en la casa, como para ver si puedo embargar algo, por ejemplo, una Play 5, un televisor, no sé, una notebook, se tiene que realizar el mandamiento lo enviamos por intermedio del portal a la oficina de mandamientos y notificaciones por el domicilio que corresponda, y esto nadie te lo dice, te enterás como se enteró el colega, como me enteré yo también. 2 meses estuve con eso. Que lo que tenemos que hacer, una vez que mandamos el mandamiento, por lo menos acá en el Departamento Judicial de Quilmes, estoy hablando, una vez que mandamos el mandamiento a la oficina de notificaciones correspondiente, tenemos que comunicarnos con la oficina de mandamientos y decir, te mandé un mandamiento de embargo de bienes dentro de los 5 días que lo presenté, porque más no te dan, para coordinar con el oficial de justicia para ir. Si no, el oficial de justicia no va. Y el mandamiento queda sin devolver a veces. Hay que volver a pedirlo. Claro, hay que volver a pedirlo y bueno, pero sí, ese es un detalle. Eso no te lo dice nadie, a mí me ha pasado. ¿Eso se recuerda?
¿Cómo? El origen de eso, ¿sabe cuál es? A ver. Es que tiene que ir el letrado, el interesado, a ver Lógico. qué viene para embargar. Lógico, tiene que ir a elegir. Y no puede saber. Sí, qué sí, viene sí. para embargar. Sí, sí, Ahí sí. está el tema. Sí, tal cual, pero bueno, hay una cuestión procedimental que ningún código te dice tiene que apersonarse a... Hay No. un reglamento, supongo. ¿Cómo? Hay un reglamento que dice eso, notificar a la oficina de notificaciones, pero Bueno, me enteré ahí. tip para el caso de embargo de bienes muebles, presentarlo e ir a coordinar con el oficial de justicia y obviamente ir a la fecha que se realice el mandamiento. Y ya que está, decir que se saca el modelo del portal de notificaciones. También. Claro, sí, el mandamiento que se utiliza es el que está precargado en el portal de notificaciones electrónicas. Ya está precargado, lo mismo que la cédula y la cédula de la acordada, todos esos modelos están precargados, que son los que están aprobados por la Corte. Bueno, continuamos. Acá vamos a hablar del embargo de haberes, que generalmente es el más común, más aún en el marco que estábamos dando el ejemplo, en el juicio, en un proceso de alimentos, donde el alimentante generalmente, ojalá en la mayoría de los casos, tiene un sueldo en blanco donde podamos cobrarnos. ¿Bien? ¿Qué tipo son? ¿Cómo? ¿Qué tipo de son? Ya vamos a llegar a eso, doctor. Bueno, el embargo de haberes se va a efectuar a través de un oficio de embargo a la empleadora del deudor. Y acá también vamos a poder utilizar la herramienta de los registros, los domicilios registrados, ante la Suprema Corte. No sé si se llega a ver acá esto, ¿no? No se ve muy bien. Bueno, la cuestión es que cuando entramos a la página de la Corte, al registro de domicilios electrónicos, nos da dos opciones de qué tipo de persona física, persona jurídica, y qué tipo de domicilio estamos buscando. Si ponemos todos, nos van a aparecer todos. Acá no se ve, capaz que la gente de Zoom lo ve mejor. Oficios, tenemos la posibilidad de buscar para notificar oficios o demandas o otra cuestión. En este caso ponemos oficios y nos van a aparecer, en este caso es un colegio de martilleros, este domicilio recibe oficios. Entonces, si el oficio se manda a ese domicilio, va a ser válido y el empleador va a tener que llevar a cabo el embargo de los haberes. Si no, en el caso de que no cuente con domicilio electrónico, vamos a tener que hacerlo en formato papel, confrontarlo, lleva la firma del funcionario siempre y lo vamos a tener que llevar personalmente. ¿Bien? Bueno, la inembargabilidad de las remuneraciones tiene que ver con el importe del salario mínimo vital y móvil. Actualmente el valor del salario mínimo vital y móvil es de 112.500 pesos, esto es a partir de agosto. Hasta julio era 105.500, una cosa así. Aumentó un poquito. Entonces tenemos dos topes. El primero es para las remuneraciones que no superan el doble del salario mínimo vital y móvil. En estos casos, o sea, en este caso sería un sueldo menor a 225.000 pesos, es decir, 2 veces el salario mínimo vital y móvil. En estos casos, solo podrá embargarse un 10% de lo que excede el salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo, tenemos a un demandado que tiene un salario de 150.000 pesos. Tenemos la pauta de que el salario mínimo vital y móvil es de 112.500. El doble son 225.000 pesos. Entonces, vamos a sacar la diferencia entre el sueldo que percibe el demandado y el doble que indica el tope. Y sobre la diferencia, recién sobre la diferencia vamos a poder embargar. Si es menos al doble, vamos a poder embargar solamente el 10%. Igualmente, este no es un trabajo que hacemos nosotros, esto es más para saberlo, porque directamente cuando se manda el oficio al empleador o el contador conoce los topes y va a poder embargar de esa manera. Esto se va a ir acumulando, todos los meses le van a ir descontando, en este caso 7.500 pesos hasta llegar a la suma que corresponda. Luego corresponderá, dependiendo de la opción que hayamos tomado, va a corresponder la actualización del monto o el cálculo de intereses y demás.
¿Cuándo se puede embargar un 20%? Cuando el sueldo es mayor al doble del salario mínimo vital y móvil. Y siempre por la diferencia que lo excede. De la misma manera, tenemos un salario de 300.000 pesos. Sabemos que el doble del salario mínimo vital y móvil es 225. La diferencia son 75.000 pesos. Sobre esos 75 voy a poder embargar el 20. ¿Me explico? Bueno, esos son los topes. No sé si estamos joya. Continuamos entonces. Embargo de jubilaciones. ¿Se pueden embargar las jubilaciones? ¿Sí? ¿Para cobro de honorario se puede embargar? Ahí va. Sí, muy bien. El artículo 14 de la ley 24241, que habla sobre el sistema de jubilaciones y pensiones a nivel nacional, nos dice que las jubilaciones en este caso son inembargables con la salvedad de las cuotas por alimentos y litis expensas. La Cámara nos ha dicho que, justamente replica lo que dice el artículo, diciendo que, hay dos excepciones a la inembargabilidad, que es embargos por alimentos y por litis expensas. Fuera de estos dos casos no hay posibilidad alguna de afectar haberes jubilatorios. Pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos hablado del carácter alimentario que tienen los honorarios. Entonces, ¿se puede embargar o no se puede embargar? No se puede embargar. Sí. No podemos embargar. Porque la Cámara entiende que el espíritu de la ley era proteger a las cuotas alimentarias de los que se deben los parientes por consanguinidad. Por ejemplo, un abuelo a un nieto. Yo, madre de una criatura, ¿puedo embargar la jubilación de la abuela paterna? Sí, lo voy a poder embargar. Pero como nuestra profesión, o sea, nuestro honorario, no reviste la calidad de cuota por alimentos, no lo vamos a poder embargar. No podemos embargarlo. O sea, esto es lo que dice la Cámara y este es el criterio que hay. Ya les digo, puede llegar a pasar. Sí, puede llegar a pasar si se solicita y no hay observancia de algunas cuestiones dentro del juzgado, sabemos que puede salir cualquier cosa. Sí, doctor. ¿No importa el monto del jubilatorio? No, pero Porque hay jubilaciones especiales. Claro, es lo que te iba a decir. Y cobra una jubilación de privilegio. Claro, o especiales, Bueno. porque no hay más de privilegio, no sé, especiales. La ley es clara. La ley, o sea, sí, obviamente, o sea, tenemos la jubilación mínima y una jubilación, como dice Mara, de privilegio. La ley es clara para todos. Podemos pedir Pero se puede inconstitucionalidad de... Se puede plantear orden público. Correcto, se puede plantear una inconstitucionalidad. Yo creo que en estos casos, si es una jubilación mínima, encima no sé cuánto está una jubilación mínima, algo de cuánto. ¿Cuánto? 80. Es menor aún al salario mínimo vital y móvil. O sea, en ese sentido, o sea, una jubilación mínima. Jubilación de 600, 700 pesos. Obviamente, por eso, va a depender, o sea, acá yo les estoy dando las herramientas. Es posible que se puedan utilizar o no. Sí, podemos realizar un planteo de de inconstitucionalidad, pero bueno, eso va a depender también de los parámetros del proceso. Yo no creo que a una jubilación mínima le vayan a embargar el concepto de honorarios, pero si tiene una jubilación de privilegio, se puede llegar a plantear y va a quedar en el juzgado, en cabeza del juzgado la decisión para llevar a cabo el embargo o no. Y así se embargue, la persona que sea embargada se podrá presentar en el proceso y plantear esto también. Es una excepción que puede llegar a plantear. Sí, son nuevitos. Bueno, embargo de cuentas bancarias y billeteras virtuales. Embargo de cuentas bancarias no tiene mayor complejidad, porque también va por oficio, la firma del funcionario, como ya les dije, respecto de los domicilios registrados en la Suprema Corte, las entidades bancarias tienen la obligación, desde el momento de que entró en vigencia la acordada, de denunciar y registrar domicilios electrónicos. Entonces, si queremos embargar una cuenta bancaria, lo más probable es que esté registrada la entidad en el registro de la Suprema Corte y podamos notificar ahí sin más. Sí. En el caso de cuentas bancarias, ¿se embarga por el total o también por
porcentaje como si fuese el sueldo? Dependiendo de la plata que haya en el banco, eso no lo podemos saber, se puede saber a través de oficio. En general, igualmente, fíjate lo siguiente, cuando se ordena el embargo se ordena por el todo. De la misma manera que si embargo una propiedad o un auto, embargo por el todo. El sueldo ahí tiene un tope porque, bueno, también tiene carácter alimentario. En este caso, obviamente, si da para cubrir todo, van a tener que embargar todo. En el caso de que no, lo harán por porciones, sí. ¿Sabes que yo he pedido por el embargo del sueldo este que dice Tarim y Telén? Sí. Yo le he puesto 20%. Sí, está bien, o sea, No me fijé en esos topes ni nada. estos son los topes que se suelen utilizar. Yo por ley general. Vos lo podés pedir. De ahí a que el juzgado primero dé lugar, o no, porque si puedes ver un juzgado que pase todo sin filtro, puede haber un juzgado que diga no. Primero vamos a ver cuánto cobra para después poder poner el tope. O directamente, como ya le digo, no es un cálculo que solemos hacer nosotros como abogados, sino que lo hace el mismo oficiado, o el contador de la empleadora y demás. Bueno, respecto a las cuentas bancarias no hay mucha más vuelta, pero ¿qué pasa con las billeteras virtuales? Donde no hay una entidad bancaria atrás. La Cámara de Lomas de Zamora, Civil y Comercial, en un caso que hubo contra Brubank, es una plataforma de pagos totalmente electrónica, es un banco totalmente electrónico. En primera instancia, bueno, el letrado había querido embargar el dinero que había en la cuenta del ejecutado. En primera instancia le dijeron que no, porque como no constituía una entidad bancaria, no era posible de ser embargada en ese sentido. Y cuando fue a Cámara, la Cámara revisa la resolución de primera instancia y nos dice que todos los bienes que componen la universalidad de la persona son susceptibles de ser afectados al cobro de créditos. Son embargables para los acreedores. ¿Por qué? Porque las empresas estas como Mercado Pago, Brubank y demás, que son también de inversión y demás, pueden administrar, intervenir, participar, están moviendo crédito y por eso pueden ser embargables. Esto es interesante porque, bueno, muchas veces ahora la gente utiliza o cuenta DNI o Mercado Pago, que también es bastante difícil de cobrar, pero bueno, es para tener en cuenta. Igualmente ahora hay como, esto más también fue un poco al principio, este es un fallo del año 2020, ahora después con todo lo que fue el tema pandemia, todo lo que es plata digital es como mucho más corriente, entonces bueno, no tendríamos estos inconvenientes. Es más, en una cuenta de alimentos, abren una cuenta bancaria, perdón, en un juicio de alimentos se abre una cuenta bancaria que se vincula directamente con cuenta DNI. Entonces es mucho, o sea, el mismo juzgado lo está utilizando, o sea, lo conoce como algo que puede ser embargado. Ah, sí, bueno, el PowerPoint yo lo voy a dejar disponible, no sé, yo... Ah, genial, bueno, el PowerPoint lo pueden pedir en el WhatsApp del colegio, o si no, bueno, después yo les paso mi correo en el caso que me quieran enviar algo, yo se los puedo reenviar. Con eso no hay ningún problema. Bueno, embargo de bienes registrables. Acá vamos a hacer un paréntesis y voy a tirar mi chivo. Los voy a invitar al Instituto de Derecho Registral. La próxima reunión es el 22 de agosto. Vamos a estar hablando sobre inscripción de declaratoria de herederos. Registro del derecho registral no es solamente registro de la propiedad ni registro automotor, abarca todos los registros y los esperamos y los invitamos. Si quieren formar parte del grupo de WhatsApp, después me avisan y los agrego. ¿Bien? Bueno, para poder embargar un bien registral, lo primero que voy a hacer, un bien registrable, lo primero que vamos a hacer es demostrar que la persona tiene bien registrable. ¿Cómo lo hacemos? A través de un informe de dominio del registro que retiramos. Yo particularmente lo que hago en general es solicitar informe a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor. Generalmente tienen una moto, tienen un auto, se pide ese informe, no sale más de 1.000 pesos, creo que está 900 pesos. Sí, es un gasto que tenemos que llevar a cabo, pero así también le demostramos al juez que la persona tiene bienes registrables y directamente el embargo sale contra eso. Después notificamos. Pero bueno, estamos exentos, porque lo que va a
Sí, dentro del expediente. Yo lo hago antes. Aparte, ok. Dentro del expediente estamos exentos. Yo lo hago antes porque sí. Sí, para saber. Porque para saber también, porque muchas veces, qué sé yo, saber con qué expectativa, o sea, de esto vivimos y obviamente queremos cobrar y queremos, trabajamos para cobrar. Entonces, si una persona no tiene bien, es muy difícil, el trabajo es más arduo dentro del expediente. Entonces, bueno, yo particularmente busco si tiene o no tiene, utilizo mucho la página del Banco Central para ver si tiene, de la central de deudores, a ver si tiene deuda, ahí surge si tiene tarjetas, si tiene cuentas bancarias, eso es gratuito. Utilizo, bueno, los índices nominales del registro automotor. Sí, doctor. ¿Hay alguna página para saber si la persona tiene relación de dependencia de trabajo? Sí, Sí, una certificación negativa de ANSES. no necesariamente. No, así. CODEM, CODEM. Sí, con la base social. por la obra social. En la página buscas CODEM, te va a aparecer para completar el número de quit de la persona con el número de DNI, un número de verificación y te va a decir qué obra social tiene con un número de quit. Y ese número de quit es el número de quit del empleador. Es gratuito. Con la constante de aportes también te sale Ah, sí. el quit del empleador. ¿Y cómo es el trámite así? No, entras a FIP sin clave fiscal, FIP. constancia de aportes y ahí. Ok, sí, ojo también con el tema ese de ANSES, porque creo que por ejemplo los docentes no entran en ese régimen, entonces no están. Claro. Está buena la aclaración. Pero bueno, esa es una buena manera para saber si trabaja en relación de dependencia, a través de la obra social. CODEM. Sí. Bueno, una vez que tenemos el informe de dominio, vamos a solicitar el embargo hasta la suma que corresponda con capital, intereses y costas. En el registro automotor, los oficios. En el registro automotor los oficios se realizan a través del portal, se imprimen y se llevan personalmente al registro que corresponda por la radicación que tenga el vehículo o motovehículo que queremos embargar. No tenemos convenio con la Dirección Nacional de Registro Automotor, entonces lo tenemos que hacer de esta manera. ¿Domicilio electrónico? No. Hay que ir personalmente. Encima, para poder ir y dejar un oficio, lo que es tremendo. Por eso es importante pedir el índice nominal y el informe de dominio. Porque para pedir un turno en la Dirección Nacional de Registro, en el registro, qué sé yo, de acá de Quilmes, tenés que pedir un turno. ¿Y saben qué necesitan para pedir un turno? El número de chasis. Entonces hay que pedir un dominio. El dominio lo vamos a tener que pedir. No te piden el dominio, obviamente, para identificarlo y el número de chasis para pedir el turno. Entonces, en el caso de automotor o motovehículo, es súper importante pedir el dominio. Se puede hacer antes o antes pedir un informe nominal. Cuando lo tenemos dentro del expediente para evitar el pago de tasa, se puede pedir el dominio dentro del expediente por vehículo o motovehículo. Del dominio va a surgir el número de motor y número de chasis, así vamos a poder sacar el turno para poder ir a llevar el oficio en formato papel. Tiene mucha vuelta, pero bueno, no es tan difícil tampoco. Hay que darle un poquito más de vuelta buscando un informe que nos va a dar el número que nos requiere. Y respecto de el embargo en bienes inmuebles, nos vamos a tener que dirigir al registro de la propiedad. Acá puse provincia de Buenos Aires, si es en capital, será en capital. Pero bueno, acá también gozamos con el beneficio de gratuidad y la tasa sujeta a recupero. La DTR, la disposición transitoria registral de 2019, la número 4, en su apartado 3, y en la ley de Escribanía General de Gobierno, nos dicen que los servicios registrales que sean requeridos a través de un proceso administrativo o judicial, la tasa puede abonarse una vez finalizado el proceso. Sí, eso es como una garantía que presta el mismo juzgado. Hay juzgados que no tienen convenio para tasa recupero. No sé por qué. ¿Y cómo sabemos si no tienen?
Cuando cargas los datos te va dando las opciones, es como medio sobre la marcha. Generalmente, acá por lo que vi en Quilmes, ninguno tiene. Pero bueno, es como una garantía que da el juzgado de que cuando se termine se va o sea, cuando el ejecutado sea ejecutado y abone, se le va a pagar la tasa. Y se le va a pagar la tasa al momento, o sea, el valor que tenga la tasa al momento de ser cobrada. Sí. Me parece que en los laborales sí. En los laborales sí, es verdad, en los laborales sí. En los laborales sí. Bueno, no, sí, yo hablaba en el marco de derecho de familia, que era el ejemplo que habíamos dado. Y también es el más común, o sea, el cobro de honorarios en el fuero de familia. Pero sí, en los laborales es verdad, tienen Sí, cobro. la ejecución y si aplicable esa tasa. Bien. Una vez que embargamos, sea bienes muebles, sea bienes registrables, embargo de sueldo o embargo de cuenta bancaria o billeteras virtuales, una vez que ya tenemos efectivizada la medida, vamos a proceder a notificar al demandado, al ejecutado. Esto se hace a través de una citación de venta. El artículo 503 nos da esta pauta y nos dice que se citará al deudor para oponer las excepciones dentro del 5.º día de notificar. Las excepciones ya las vimos, que bueno, las habíamos marcado anteriormente, en una filmina anterior. A esto también tenemos que tener en cuenta que si ejecutamos contra el cliente, contra nuestro propio cliente, siempre va a ir al real, pero tenemos la posibilidad de notificar a la contraria al ejecutado a su domicilio constituido en el expediente principal. Esto siempre que se encuentre subsistente conforme al artículo 42 del Código Procesal. Esto así lo marcó la Cámara de Apelaciones de La Plata Sala 2 en el año 2021. La verdad es que yo no lo intenté. No sé, o sea, lo más probable es que nos digan que si estamos haciéndolo por intermedio de un incidente, vamos a tener que notificar al domicilio denunciado, será por cédula, formato papel, porque bueno, está la cuestión de la garantía de defensa del juicio y demás, pero bueno, es importante, está esta posibilidad. Y la Cámara en La Plata así lo dispuso. Bien, o sea, es como para allanar un poco más el camino. Lo que puede pasar es que el colega que sea notificado a su domicilio constituido plantee una nulidad, pero bueno, esta es la herramienta, digamos, para que no puedan plantearla o si la plantean tengamos defensa. Pero bueno, yo nunca lo intenté, no sé si lo voy a intentar. De la misma manera también vamos a poder notificar a domicilios electrónicos, como ya vimos antes, de los que están domicilios que están registrados ante la Suprema Corte. Se denuncia en el expediente y se puede notificar ahí sin más. Es mucho más rápido. Bueno. ¿Qué pasa con los aportes dentro de la ejecución? Bueno, el artículo 20 de la ley 6710 nos dice que los aportes son propiedad de la caja. Los aportes que se regulen dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires son propiedad de la caja. Puede entonces plantearse una falta de legitimación por parte de la contraria, nos plantee una falta de legitimación respecto de querer cobrar el aporte previsional. ¿Por qué? Porque el artículo 20 dice que la parte legitimada para poder ejercer ese derecho es la caja. Pero ¿qué pasa? En el año 2018, la Caja de Previsión, en el marco de un proceso donde se había planteado esta situación de falta de legitimación por parte del letrado, la misma Caja responde que contamos con legitimación activa para incluirlo dentro de la liquidación de los honorarios. Siempre y cuando, una vez percibidos, obviamente los paguemos, los ingresemos a la cuenta previsional. Este es un detalle a tener en cuenta para el caso que obviamente cuando planteamos la liquidación, planteamos todo lo que es honorarios, planteamos aportes, costas, intereses y demás. Y puede venir algún colega que nos diga, esto no, esta es la respuesta que tenemos que dar, esto es lo que dice la caja. No es
que no lo dijo la Cámara ni nada. La caja directamente contesta esto, otorga legitimación. Vamos a la caja como tercera, que venga también a quejar por sus... No, si pasa eso, la caja nos va a decir lo mismo. Nos va a decir lo mismo. Dice, ustedes tienen legitimación, arréglense ustedes. Bueno. Cuando terminamos el cobro, ya cobramos, todo divino, igualmente, capaz que en algún momento podemos llegar a hacer otra jornada porque Sí. es muy extenso el tema, me faltaron pactos, me faltaron qué pasa, cómo se ejecuta, tipo de respuesta, cómo se cobra, cómo se consigna y demás. Eso lo podemos plantear capaz en alguna otra. Sí, quizás ir dividiendo temas y hacer una jornada Sí. específica de pactos y convenios. Claro, sí, o sea, si bien acá estaba nombrado también pactos y convenios, la verdad es que es tan extenso el tema que me quise centrar más en la ejecución propiamente dicha. Bueno, una vez que ya cobramos honorarios dentro de la ejecución, vamos a poder solicitar la ejecución, o sea, regulación de honorarios por la misma ejecución. Bien, y acá tenemos estos 3 artículos que nos van a marcar de qué manera nos van a regular. El artículo 41 nos dice que en la ejecución de honorarios las regulaciones se practican aplicando la mitad de la escala del artículo 21. El artículo 21 nos dice que los honorarios serán fijados entre el 10 y el 25% del monto objeto del juicio. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que sea más bajo que lo que nos indica el artículo 22, claro. El artículo 22 nos indica que con prescindencia de el contenido económico que tenga el juicio, la regulación del profesional no puede ser inferior nunca a 7 IUs. Entonces, esto va a quedar, esto está, acá por suerte hay una clara unificación de criterios casi en toda la provincia de Buenos Aires, que con la sola mención del artículo 22, lo mínimo que te tienen que regular son 7 IUs. Cualquier actividad, sea la que se haya ejercido dentro del expediente y cualquier órgano jurisdiccional y fuero que se trate. El mínimo que nos tienen que regular es 7 IUs. Obviamente también los invito a hacer las cuentas, porque si tenemos un monto muy alto, capaz que conviene este artículo, pero bueno, es muy importante el tope del artículo 22 para, bueno, resguardar nuestro derecho. No nos pueden regular menos que 7 IUs. Y si no, lo que tenemos que hacer es apelarlos. Yo lo que hago siempre es revocatoria con apelación de subsidio. La revocatoria me la revocan directamente. No. Directo a apelación no Va son de- susceptibles de revocación. No, sí, no son susceptibles. Pero uno lo hace. Lo hace como para no pasar por encima del señor juez. Y lo que hace la Cámara es revisarlos y los termina elevando en el mínimo, por lo menos legal. Y bueno, a partir de ahí vamos a tener que tener en cuenta, a partir de esas últimas notificaciones, cuando va a empezar a operar la muerte. Y bueno, ahí se hace toda la vuelta otra vez. Sí, doctor. Que hace poco leí un fallo de la Cámara, En la plata. que no, de la Plata, me parece, no me acuerdo de dónde era, que tampoco lo fijó de 7 IUs. 0,5. Lo Ahí está. comenté yo. Ah, sí. Así que eso que es así. No, más vale, obvio. No es tan así. Pero de todas maneras, o sea, sí, ya sabemos, a mí me pasó hace muy poquito, hoy mismo, en una sucesión me regularon 3 IUs. En una sucesión, con todo lo que implica declaratoria, estoy por inscribir. El saldo que hay es una cuenta bancaria que no sé, tendrá 400.000 pesos y a mí me regularon, después de hacer todo un proceso de sucesión, 3 IUs. Terminé apelando y manifestando el artículo 22. Mínimo me tienen que regular 7. Eso es lo mínimo. O sea, el juzgado va a regular. En realidad va el 35 de la ley, que establece cómo se tiene que regular el Claro, propio. correcto. Totalmente, pero el mínimo legal, o sea, con la sola mención del artículo 22, eso también tiene que ver mucho cómo trabaja uno, cómo arregla también con el cliente y demás. Pero bueno, mínimamente, por lo menos para el tema de los aportes, para no tener esa complicación y para poder sumar aportes a la caja, porque al final de año tenemos que andar integrando toda la caja, nos tienen que regular por lo menos el mínimo. Menos del mínimo es totalmente inconstitucional. Sí. Si ponerle un abogado le hace los cobros a otro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la regulación? Le tendrían que regular el mínimo legal. Claro, pero Acá no habla igualmente de
que los honorarios, que la ejecución sea realizada por el mismo letrado. Yo le hago ejecuciones a colegas míos que no quieren hacer la ejecución y se los hago yo en su nombre. Bueno, yo también los hago, pues no terminaba de decirlo. Por ejemplo, te dice, tanta suma, esto, y provisoriamente, costos, proceso de costos. Sí. ¿Esas que son las regulaciones mías? No. Se la quería agarrar. No. A vos te van a regular al final del proceso, cuando tu colega ya haya cobrado. No te van a regular antes. Ellos prevén intereses, o sea, como dicen, en capital tanto, por aporte tanto, intereses y costas, en principio tanto. En principio, ¿por qué? Porque como ya vimos con las opciones de 54A y B, podemos actualizar el monto o la tasa de interés por los días también que vayan pasando y por el tiempo que vaya transcurriendo. Entonces, eso se presupuesta, como dicen siempre los proveídos, prima facie para poder cubrir eso. Después, si el día de mañana terminan de pagar todo lo que tienen que pagar y vos volvés a actualizar el monto porque el use aumentó y vos querés terminar de cobrar porque hubo en el medio entre que empezó el proceso y que terminaste de cobrar, hubieron varios aumentos de use como está pasando ahora, lo vas a poder actualizar. Van a seguir embargándole a la persona hasta que termine de pagar el último peso y recién ahí te van a regular honorarios a vos. ¿Y eso quién lo paga? ¿El representante o el ejecutado? ¿Quién paga los honorarios en un juicio? El vencido. Te los va a tener que pagar la persona que está siendo ejecutada. Vas a tener que ejecutar honorarios por algo. Algo para hacer un convenio con el abogado para que... Sí, también. Pero bueno, sí, es así. Te van a regular honorarios y lo más probable es que los tengas que terminar ejecutando. ¿Me explico? Bueno, hasta acá llegamos por hoy con esto. No sé si alguien tiene alguna duda. Preguntan reiteradas veces por el tema de la prescripción, plazo de prescripción. Bien, respecto a lo que es plazo de prescripción, es un tema que estuve estudiando últimamente, tiene que ver también con el tema de la prescripción de 2 años o de 5 o también de 10. Esto depende de en qué instancia se encuentre el proceso y la regulación de honorarios. Muchas veces en procesos, por ejemplo, de derecho de familia, nos ha pasado, por ejemplo, en juicios que no son de alimentos, por ejemplo, un cuidado personal o un régimen de comunicación, procesos que no son apreciables, patrimoniales. Claro, que no tienen contenido patrimonial, nos pueden llegar a decir que, por ejemplo, si renunciamos por en el medio de un proceso, nos pueden llegar a decir que corresponden honorarios y que serán regulados para el momento oportuno. A su oportunidad, correcto. Entonces, ahí tenemos, o sea, estamos legitimados a percibir honorarios porque nos dicen que nos van a regular y que alguien los va a tener que pagar, pero no nos dicen cuánto. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para poder solicitarle al juez? Bueno, ahí empiezan a operar. Y eso tiene que ver también con una estrategia que utilice el mismo letrado para defender su propio derecho, porque esto es defender el propio derecho. Hay doctrina que habla sobre 2 años y hay una mayoritaria que habla sobre 10, porque a veces los procesos duran muchísimo tiempo. Entonces, si nos dicen que somos pasibles de que nos regulen honorarios y no nos regularon la cantidad, vamos a tener el tiempo para solicitarlo. Igualmente, ya sabemos que los juzgados siempre van a regular para su oportunamente. Respecto de la prescripción, de lo que tiene que ver con la ejecución, es aplicable, o sea, la doctrina mayoritaria habla de la prescripción de los 5 años. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, si renuncio al patrocinio y el cliente continúa con el expediente con otro colega, ¿en qué momento me conviene pedir regulación de honorarios? ¿Al momento de la renuncia o cuando termine el proceso? Mirá, lo ideal es que el juzgado regule, o sea, depende también del carácter que tenga el proceso. Si es un proceso donde sí o sí tiene que estar determinada a través
de si es un proceso con contenido patrimonial, y lo ideal es que terminen el proceso para luego, por ejemplo, en un proceso sucesorio, ponen en el marco de un proceso sucesorio, donde al final nos van a pedir evaluación fiscal y nos van a pedir, o si es un vehículo, la póliza para determinar la evaluación y en base a eso pagar la tasa sobre tasa, aportes y honorarios. Te va a convenir eso. Eso va a tener que ver con el tipo de proceso que se lleve a cabo. También muchas veces pasa de que si renunciamos o se presentan con otro letrado y solicitamos regulación, no haya material, o sea, si bien tenemos el mínimo legal, que es el del artículo 22, podemos esperar un poco más para que nos regulen. O sea, hacer reserva cuando se renuncia o se constituye con otro patrocinio, hacer reserva de que oportunamente se solicitarán los honorarios, de qué conviene, eso va a depender del contenido del proceso, totalmente. Bien. ¿Vamos por acá? Sí. Pregunta, ¿qué pasa si pactó honorarios sin manifestar nada en el expediente y después te regulan más de lo que pactó? Bueno. Qué lindo caso. Es para convenio. Y sí. ¿Cómo es? Que pactó honorarios y después le regularon más. Bueno. ¿Qué pasa con los aportes? Pacta sin subrogancia. ¿Cómo? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, por lo que está regulado, o sea, si vamos a hacer un convenio, dependiendo del convenio que hagamos, vamos a ingresarlo dentro del expediente, lo vamos a acompañar y vamos a solicitar se homologue. Si no está homologado, el convenio solamente es convenio entre las partes y no va a ser exigible, digamos, dentro del marco del proceso. Ahora, ¿qué pasa con los aportes? Si nos regulan honorarios dentro del juzgado y dan la casualidad de que son más altos de los que yo pacté, eso también tiene que ver con cómo te vas a manejar con tu cliente. Es un cliente que quieres conservar y le decís, bueno, arreglamos por esto, pero los aportes necesito que me los pagues como fueron regulados, o ejecutar directamente. Eso va a tener con lo que quiera hacer cada uno con su cliente. Pero la realidad es que, bueno, si hay un pacto hay que respetarlo. Sin embargo, si la regulación y los aportes son más altos, lo que tendría que hacer el cliente es abonar el honorario como fue pactado y el aporte como fue regulado. Cuando hacemos un pacto deberíamos acompañarlo al expediente. Sí, lo ideal es eso, hacer un pacto. El pacto es un lindo tema que podemos llegar a dar, hay un montón para hacer con pacto. El pacto no puede violar los pisos mínimos. Que totalmente, y hay distintos tipos de pactos, pero bueno, si queremos que sea válido el pacto, vamos a tener que manifestarlo dentro del expediente. Queda para la próxima. Queda para la próxima. Sí, eso es algo que podemos ir charlando para la próxima. Pregunta, si el colega falleció, ¿cómo se hace con los honorarios y los aportes? Bueno, este es un caso que sí, suele suceder. O se jubiló. Si no falleció, se jubiló. Bueno, lo que se hace en estos casos, en general y en la práctica, es abonar el aporte. El honorario tendría que exigirlo el heredero claro, a través de una sucesión. Pero si, por ejemplo, en el marco de un divorcio, me quiero divorciar, me quiero casar, necesito inscribir el divorcio. Se fallece mi abogado, voy a ver otro. Le debo aportes al otro colega, entonces el colega que asume el nuevo patrocinio lo que va a tener que hacer es venir a la caja, generar una boleta con el DNI del letrado, pagar los aportes, acompañarlo al expediente y decir, me presento con nuevo letrado, el otro letrado, bueno, se pedirán los informes pertinentes para acreditar tal situación, está fallecido, oficio San Pedro, para ver en qué estado se encuentra el doctor, pagar los aportes y solicitar que se tengan por cumplidos, que lo que pide, por ejemplo, en este caso para la inscripción de un divorcio, es el cumplimiento del artículo 21, que es el tema del aporte. Bueno, acá hay un pedacito igual, es más extenso el artículo 21. Sí, encima el juez no manda.